La primera vez que elegí el portátil roto, creí que estaba siendo humilde. Ese era el tipo de chica que solía ser. La que cogía la silla agrietada, el rotulador seco, la que aceptaba el rol del grupo que nadie quería. El portátil, con la tecla que faltaba, y la bisagra que gritaba cada vez que se abría, porque yo creía que los pequeños sacrificios se acumulaban en algún lugar invisible, y que, con el tiempo, demostraban que merecía cosas buenas. No fue así. En mi primera vida, entré en el aula 204 5 minutos antes de biología avanzada. Vi a todos corriendo para coger los mejores portátiles antes de la clase de revisión de notas, y elegí el número 17. Estaba en el estante de abajo. Su pegatina decía, trackpad defectuoso. Usar ratón. Clara Ibáñez me sonrió desde la primera fila, como si hubiera estado esperando exactamente ese acto de autoanulación. Me senté. Abrí el portátil y encontré una pestaña del libro de calificaciones ya abierta. No era el portal del alumno. Era el libro de calificaciones del profesorado. Mi nombre estaba resaltado en una fila. Mi nota de las prácticas de laboratorio había cambiado de 94 a 64. Y al lado, bajo notas de auditoría, había un nombre de usuario de administrador que no reconocí. Entré en pánico. Pensé que verlo estaba mal. Pensé que lo respetuoso era cerrar la pestaña, antes de que alguien me acusara de cotillear. Así que lo hice. Cerré la única prueba visible con mi propia mano. Inicié sesión en mi cuenta de estudiante. Y 5 minutos más tarde, cuando la señorita Morales proyectó las notas de la clase en directo y mi nota apareció como un 64, me levanté temblando y dije que había habido un error. Fue entonces cuando Clara soltó un grito ahogado. Espera, ¿no estabas tú en el libro de calificaciones de los profesores? El historial del portátil mostraba que se había accedido desde mi máquina. La pestaña cerrada hacía parecer que lo había ocultado. El registro de auditoría, misteriosamente exportado 5 minutos después, mostraba intentos fallidos bajo mi ID de estudiante. Para la hora del almuerzo, yo no era la chica a la que le habían hackeado la nota. Era la chica de la beca que intentó hackear una nota y fue descubierta. Mi recomendación para la universidad se vino abajo. Mi madre lloró en el coche fuera del instituto, porque quería creerme. Pero la pantalla ya había hablado. Años más tarde, después de perder otro trabajo de ayudante de laboratorio, porque una comprobación de antecedentes desenterró la nota disciplinaria, resbalé en unas escaleras mojadas fuera de un centro de tutorías y morí escuchando la notificación de un correo electrónico sonar desde mi bolso. Todavía con miedo, creyendo que cada pantalla del mundo estaba esperando para acusarme. Entonces, abrí los ojos. Olía a plástico caliente, a limpiador de pizarra blanca y a chaquetas empapadas por la lluvia. Estaba de pie en el aula 204 otra vez, viendo cómo los portátiles buenos desaparecían. Mientras el número 17 esperaba en el estante de abajo, con su bisagra rota, y la pestaña del libro de calificaciones todavía abierta. Esta vez no la cerré. Mi dedo se cernió sobre el trackpad por costumbre, porque el terror tiene memoria muscular, pero retiré la mano como si el cristal estuviera ardiendo. La pantalla del portátil brillaba demasiado en el aula oscura. Un blanco azulado contra el escritorio arañado. Centro de calificaciones del profesorado. Asignatura. Biología avanzada. Profesora. Morales, María. La fila resaltada en amarillo. Torres, Sofía. Esa era yo. Práctica de laboratorio, 3. Nota original, 94. Nota actual, 64. Modificado. Hoy, 7:50 y 2A. M. Modificado por admin, temporal, 7. IP, carro, lab, 17. Se me cortó la respiración. En la primera vida, solo había visto la nota cambiada, y el pánico se había tragado el resto. Ahora lo leí todo, porque las chicas muertas son excelentes estudiantes de los detalles. Carro, lab, 17, era este portátil. La máquina que acababa de elegir había sido utilizada antes de clase para cambiar mi nota. No solo la mía. Me desplacé con 2 dedos,
con cuidado de no hacer clic en nada. Y vi otras filas resaltadas. Alex García. Asistencia cambiada de presente a ausente el día del examen. Laura Jiménez. Comentario del proyecto alterado a entrega tardía. Clara Ibáñez. Práctica de laboratorio 3 cambiada de 80 y 1 a 96. Ahí estaba. Ni sutil ni elegante. Clara no solo me había hundido. Se había impulsado a sí misma hasta el primer puesto. Había una segunda pestaña abierta junto al libro de calificaciones. ¿Cómo borrar la sesión del navegador en un Chromebook del instituto? Casi me reí. Salió un sonido silencioso y feo. Ella había planeado que yo cerrara la pestaña, que iniciara sesión, y que me convirtiera en la última estudiante visible asociada con la máquina. Mi amabilidad había sido el último paso de su protocolo de seguridad. A mi alrededor, la clase se instaló en su ruido habitual. Sillas arrastrándose, la lluvia golpeando las ventanas, alguien quejándose del wifi, la señorita Morales escribiendo en la pizarra. Revisión de notas más feedback de prácticas. Clara estaba sentada 2 filas más adelante, con su coleta baja perfecta, su pinza de perla en el pelo, la manga de la chaqueta ocultando su smartwatch. No se dio la vuelta. No lo necesitaba. Esperaba que la antigua yo actuara exactamente como estaba previsto. Levanté mi móvil por debajo del escritorio. Empecé a grabar. Y me moví lo suficientemente lento como para que la cámara captara la pegatina con el número del portátil, la pestaña abierta del libro de calificaciones, la marca de tiempo en la esquina, mis manos visibles y vacías, el aula a mi alrededor. Y a Clara, en la primera fila, comprobando su reflejo en la pantalla en blanco del proyector. Entonces levanté la mano y dije, lo suficientemente alto para que me oyeran 3 filas. Señorita Morales, necesito un testigo del personal antes de tocar este portátil. El silencio no se hizo de golpe. El silencio se extiende por un aula, como la tinta derramada. Primero, la gente cercana a ti deja de hablar. Luego, los que se dieron cuenta de que los primeros se callaban. Y finalmente la profesora, que se da cuenta de que la lección acaba de saltar por un precipicio. La señorita Morales se giró desde la pizarra, con el rotulador todavía destapado en la mano. Sofía, ¿qué quieres decir? En mi primera vida, había intentado explicarlo después de cerrar la pestaña, usando palabras como error, extraño y lo juro, que son palabras terribles porque suenan a pánico, incluso cuando son verdad. Esta vez mantuve ambas palmas planas junto al portátil. Este portátil de préstamo está abierto en el libro de calificaciones del profesorado. Muestra cambios de notas hechos antes de clase. No he cerrado, ni he hecho clic, ni he iniciado sesión en nada. Necesito que usted o el servicio de informática lo vean antes de que nadie lo toque. Una silla raspó bruscamente en la parte delantera. Clara se giró a medias. Sus ojos se posaron en la pantalla, luego en mi móvil y luego en mis manos. Por un segundo, la compostura desapareció de su rostro. No era culpa, exactamente. Era un cálculo interrumpido a media respiración. Luego parpadeó rápido y suavizó su voz. Sofía, quizá no deberías decir eso en voz alta. Es información privada del personal. Inteligente. Hacer que la prueba sonara como una violación. Convertirme a mí en el peligro por haberla notado. La señorita Morales caminó hacia mí rápidamente, sus zapatos planos chirriando contra el linóleo. Que todo el mundo siga sentado, dijo, aunque nadie se había movido. Se paró detrás de mi silla, miró la pantalla y no habló. Su silencio le dijo a la clase más de lo que cualquier anuncio podría haberlo hecho. El libro de calificaciones era real. Mi fila era real. La nota cambiada era real. Entonces, extendió la mano hacia el trackpad. Moví mi mano ligeramente, no para bloquearla, solo para forzar la pausa. Por favor, no cierre nada. Estoy grabando que no lo he tocado. Sus ojos se desviaron hacia mi móvil. En la antigua vida, un adulto me habría regañado por grabar. Hoy, quizá porque la evidencia seguía brillando frente a ella, y porque su propio libro de calificaciones había sido abierto por alguien que no era ella,
Bajó la mano. Alex, dijo con cuidado, ve al despacho. Dile al señor Ortega de Informática que venga aquí inmediatamente y traiga el kit de registro de dispositivos. No des detalles en el pasillo. Alex se levantó tan rápido que su silla casi se cae. Miró de mí al portátil y a la espalda rígida de Clara. Sí, señorita. Mientras se iba, Clara levantó la mano. ¿Deberíamos cerrar todos nuestros portátiles por privacidad? Ahí estaba. La segunda cuchilla. Si todos cerraban los portátiles, el mío podría cerrarse en el movimiento. La señorita Morales no apartó los ojos de la pantalla. Nadie toca ningún dispositivo. El portátil zumbaba entre nosotras como un insecto vivo. Pasaron 40 segundos. Luego, 1 minuto. Las aulas no están hechas para contener el suspense. Intentan llenarlo con susurros, toses, risas nerviosas, zapatos golpeando bajo los escritorios. Observé la mano derecha de Clara deslizarse hacia el bolsillo de su chaqueta, su smartwatch. En la primera vida, después de que yo cerrara la pestaña, ella había enviado un mensaje a alguien, quizá a sí misma, quizá a un cómplice, y los registros de auditoría cambiaron antes de que llegara Informática. Esta vez dije, señorita Morales, Clara está intentando coger un dispositivo. Fue una frase brutal de decir en voz alta, y todas las cabezas se giraron hacia ella. Las mejillas de Clara se sonrojaron. Solo estaba mirando la hora. Tu móvil y tu reloj sobre el escritorio, por favor, dijo la señorita Morales. Los de todos, de hecho. Ahora. Hubo quejidos, pero el miedo agudizó la obediencia. Móviles y relojes salieron a la luz, deslizándose sobre los escritorios. Clara colocó los suyos con 2 dedos, como si la acusación le diera asco. La esfera de su smartwatch se iluminó un segundo antes de atenuarse. Una vista previa de una notificación apareció. Lo cerró. De Javier M. Ibáñez. ¿Su hermano? ¿Su madre? No lo sabía, pero lo vi. Y también lo vio Laura Jiménez a su lado. Laura susurró. ¿Pero qué demonios? Clara giró la esfera del reloj boca abajo. Demasiado tarde. La mandíbula de la señorita Morales se tensó. Las manos a la vista clara. Interrupción del patrón. La reina de las explicaciones pulcras había sido atrapada por una notificación antes de que pudiera inventar una. El señor Ortega llegó 4 minutos después. Con una bolsa de portátil, un rollo de precintos para pruebas, y la dignidad exhausta de un hombre que había pasado demasiados años diciéndoles a los adolescentes que no compartieran contraseñas. Entró en el aula, echó un vistazo a la cara de la señorita Morales y dijo, ¿nadie lo ha tocado? Sofía lo reportó abierto y ha estado grabando, dijo ella. Yo no lo he tocado. Bien, sonaba tan aliviado que casi lloré. En mi primera vida, para cuando llegó Informática, la pestaña estaba cerrada, el token de sesión actualizado y mi inicio de sesión era el último evento limpio. Esta vez, el señor Ortega fotografió la pantalla antes de tocar nada. Leyó en voz alta mientras filmaba con su propio dispositivo. Dispositivo carro. Lab. 17. Libro de calificaciones del personal abierto. Sesión activa de administrador temporal 7. Modificaciones de notas visibles. Luego me miró. ¿Usted es Sofía Torres? Tragué saliva. Sí. Aléjese del escritorio, por favor. Pero deje su móvil grabando hasta que yo diga que pare. Mis piernas temblaban cuando me levanté. Temblaban porque mi cuerpo recordaba haber sido llevado en desgracia. Pero esta vez me alejaba de la evidencia, no hacia la acusación. El señor Ortega conectó una pequeña herramienta USB al portátil. Luego se detuvo y miró a la señorita Morales. Necesito a la dirección aquí, antes de exportar los registros. La señorita Morales asintió y llamó al despacho desde el teléfono del aula. La clase había abandonado por completo cualquier pretensión de biología. Incluso los pósteres de la división celular en las paredes parecían estar observando. Clara estaba sentada perfectamente quieta, con la barbilla levantada. De la misma forma en que siempre se sentaba durante las entregas de premios cuando esperaba que dijeran su nombre. Había sido mi rival desde primero de la ESO.
Aunque rival era una palabra demasiado honesta para cómo nos veía el instituto. Rival sugiere dos personas en el mismo campo. Clara era la hija de un cirujano y un donante del consejo escolar. Capitana del equipo de ampliación de ciencias. La cara de un folleto de becas, a pesar de no haber necesitado una en su vida. Yo era la chica con excelentes notas. Una madre que limpiaba clínicas dentales por la noche y la costumbre de ofrecer bolígrafos a todo el mundo. A los profesores les gustaba decir que nos impulsábamos mutuamente. Nunca se dieron cuenta de que solo una de nosotras salía magullada. En la primera vida, mi bajada de nota le dio a Clara el primer puesto por un 0, 3%. Ese 0, 3% le consiguió las prácticas de investigación que yo había querido, la medalla de ciencias del director y la brillante recomendación que más tarde abrió todas las puertas que la mía no pudo. «Esto es ridículo», dijo Clara de repente. Su voz temblaba en el registro exacto que los adultos interpretan como herido en lugar de acorralado. ¿Por qué alguien hackearía notas desde un portátil roto en la misma sala que vamos a usar? Probablemente es un fallo del sistema. El señor Ortega no levantó la vista. Los fallos no suelen buscar cómo borrar sesiones del navegador. Una onda recorrió la sala. Clara cerró la boca. La señorita Morales miró la segunda pestaña por primera vez e inspiró bruscamente. No pretendía disfrutarlo, pero lo hice. No porque una mujer a la que respetaba estuviera horrorizada, sino porque la mentira se estaba volviendo demasiado fea para la cortesía. El director Robles llegó con el subdirector Herrero y la orientadora escolar. Así era como sabías que la dirección aún no entendía si estaban manejando trampas, hacking, privacidad o una demanda de los padres. El director Robles empezó con el instinto equivocado. ¿Podemos trasladar esto a mi despacho? El señor Ortega dijo. No antes de que preserve la sesión en vivo. Bendito sea cada técnico mal pagado que elige la verdad por encima de las apariencias. La exportación de registros tardó 11 minutos. 11 minutos. Son una vida entera, cuando 30 adolescentes están viendo el futuro de una chica parpadear en una pantalla rota. El señor Ortega narró cada paso, en parte por procedimiento, y en parte, creo, porque sabía que el silencio permitiría que la historia mutara, capturando estado del navegador activo, capturando cookies de sesión, capturando historial local, extrayendo eventos de inicio de sesión del dispositivo, extrayendo rastro de auditoría del libro de calificaciones. El pie de Clara golpeó una vez debajo de su escritorio. Luego se detuvo cuando Laura miró hacia abajo. Un cable de proyector yacía enrollado cerca de la pizarra. En la primera vida, la señorita Morales había proyectado la lista de notas después de que yo iniciara sesión sin saberlo. Y mi nota cambiada se hizo pública antes de que pudiera enmarcar el problema. Esta vez, la lista permaneció sin proyectar. La evidencia se mantuvo más pequeña, controlada, menos voraz. La pantalla del señor Ortega se llenó con líneas de marcas de tiempo. Leyó en voz baja al principio, luego más alto después de que la señorita Morales le pidiera que repitiera 7, 40 y 1A, M. Y dispositivo carro, lab, 17 encendido desde suspensión, 7, 42, sesión de invitado, 7, 45. Inicio de sesión en el libro de calificaciones del personal usando credencial de administrador temporal. 7, 52 a 7, 56. Múltiples modificaciones de notas. 7, 57. Búsqueda en el navegador. Borrar sesión Chromebook Instituto. 8, 03. Dispositivo cerrado pero sin cerrar sesión. 8, 53. Dispositivo abierto por alumna denunciante. Ningún evento de inicio de sesión. Alumna denunciante. Esa era yo. En mi primera vida, el registro había dicho: inicio de sesión de estudiante. Sofía Torres a las 8:54. Luego, acceso al libro de calificaciones e historial. Esta vez, decía: abierto por alumna denunciante, ningún evento de inicio de sesión.
Una frase puede ser un salvavidas. El director Robles preguntó: ¿podemos identificar quién usó la sesión de invitado antes de clase? El señor Ortega hizo clic en los registros de red. Podríamos tener el acceso con tarjeta para el armario del carro de portátiles. La cabeza de la señorita Morales se giró hacia la pared del fondo. El carro de portátiles tenía una cerradura electrónica. Se suponía que los estudiantes no debían abrirlo antes de que llegaran los profesores. Solo el personal y los monitores de tecnología de los estudiantes tienen acceso, dijo. El subdirector Herrero abrió una tablet, comprobó el registro de acceso y se puso pálido. Carro abierto a las 7:38 con la tarjeta de monitor de tecnología de un estudiante. ¿Nombre?, preguntó el director Robles. El subdirector Herrero miró a Clara, sin dramatismo. Solo lo suficiente. Clara Ibáñez. Toda la clase inspiró tan bruscamente que sonó como la lluvia golpeando un cristal. Clara se rió. Fue una risa terrible, aguda y ofendida. Soy monitora de tecnología. Abro el carro todos los jueves. Todo el mundo lo sabe. Miró a su alrededor buscando lealtad. La señorita Morales me pidió que ayudara con la configuración para la revisión de notas. El rostro de la señorita Morales se endureció. Yo no te pedí que abrieras el carro antes de que yo llegara. Usted dijo ayer que nos aseguráramos de que los portátiles estuvieran cargados. Eso no es permiso para acceder al libro de calificaciones. Los ojos de Clara brillaban ahora, pero más de ira que de miedo. Yo no lo hice. El subdirector Herrero se aclaró la garganta. El registro de la tarjeta solo muestra el acceso al carro, no el uso del libro de calificaciones. Ahí estaba. La vacilación adulta. El pequeño hueco por el que la negación de una niña rica podría colarse. Entonces, Laura levantó la mano. La callada Laura, que se había pasado la mayor parte del año dejando que Clara le pidiera prestados sus cargadores y corrigiera su pronunciación de términos en latín. Clara estaba aquí antes de que empezaran las clases, dijo. Clara se giró lentamente. Laura, una palabra, llena de advertencia. Laura tragó saliva. Vine pronto para imprimir mi reflexión de las prácticas, y ella estaba en el carro. Me dijo que la señorita Morales necesitaba que se revisaran los portátiles. La vi usando el número 17. Los ojos de Clara se entrecerraron. Me viste comprobar los niveles de carga. Tenías el portátil abierto en el escritorio de la profesora, porque el carro me bloqueaba el paso. Y me dijiste que fuera a imprimir a la biblioteca. La voz de Laura se fortalecía con cada frase, como si la verdad fuera un músculo calentándose bajo tensión. El director Robles se volvió hacia el señor Ortega. ¿Se puede rastrear la credencial del libro de calificaciones? Las credenciales de administrador temporal se emiten para tareas de mantenimiento. Esta no debería haber estado activa. ¿Quién la creó? La expresión del señor Ortega cambió. Ese es otro problema. Abrió un registro diferente. La credencial admin, temporal, 7, había sido creada la tarde anterior. En la cuenta de la señorita de la Fuente, la coordinadora de evaluación, mientras supervisaba la recuperación de un examen en el salón de actos. ¿Pudo alguien haber usado su ordenador desbloqueado? Le preguntó a la señorita Morales. La señorita Morales cerró los ojos. La oficina de evaluación estaba abierta durante la preparación del Club de Ciencias. Clara era la presidenta del Club de Ciencias. La sala no necesitaba que nadie lo dijera todavía. Estaba empezando a aprender la forma. Entonces, Clara hizo lo que siempre había hecho cuando un muro se agrietaba. Señaló, a través de él, a alguien más pobre. Sofía es la que tiene un motivo, dijo, con la voz temblando en un dolor teatral. Ha estado obsesionada con el ranking todo el año. Le dijo a la gente que si no quedaba primera, perdería las prácticas. Quizá abrió el portátil antes, hizo los cambios, y luego fingió encontrarlo. En mi primera vida, esa acusación había funcionado. Porque yo sí tenía un motivo. Necesitaba el primer puesto. Tenía que hablar demasiado de las prácticas, porque cuando solo tienes un puente para salir, cuentas sus tablones en exceso. Esta vez,
No negué la verdad inofensiva. Quería el primer puesto, dije. Clara parpadeó. Esperaba una protesta. Quería las prácticas, y mi nota original de laboratorio me ayudaba. Eso no explica por qué mi nota bajó y la tuya subió, desde el mismo dispositivo que tú abriste antes de clase. Algunos estudiantes murmuraron. Las lágrimas de Clara temblaron hermosamente. Podrías haber cambiado la mía también, para incriminarme. Miré al señor Ortega. ¿Puede el sistema mostrar si yo inicié sesión antes de clase? Respondió sin dudar. No. Sofía Torres no inició sesión en ningún dispositivo del instituto antes de las 8:53. Tu tarjeta de estudiante entró al campus a las 8:30 y 1 por la puerta principal. Se me oprimió el pecho. En la antigua vida, nadie comprobó mi hora de entrada hasta que fue demasiado tarde. E incluso entonces, dijeron que podría haber usado otra entrada. Esta vez, el subdirector Herrero sacó el registro de la puerta. Todos miraron. 8:31, miniatura de la cámara de la puerta principal. Yo, bajo un paraguas, con el pelo húmedo, llevando una bolsa de almuerzo y el mismo bolso que ahora estaba junto a mi escritorio. Los cambios de notas ocurrieron a las 7:52. A menos que hubiera aprendido a viajar en el tiempo antes de renacer. Estaba limpia. Clara también lo vio. Su rostro se quedó quieto. No derrotado. Recalculando. Su smartwatch vibró en el escritorio de la señorita Morales. Boca arriba esta vez porque a Clara le habían dicho que no lo tocara. Otra vista previa de mensaje iluminó la pantalla. Si te apunta a ti, di que Sofía te amenazó. No admitas el acceso. La clase vio suficiente. La señorita Morales alcanzó el reloj antes que Clara. Director Robles, dijo, con voz de hielo, creo que Clara necesita ser separada de la clase. Al final nos trasladaron a todos. Pero no antes de que la historia hubiera echado a correr por el instituto más rápido que cualquier timbre. Biología avanzada fue enviada a la biblioteca bajo supervisión. Clara fue escoltada a la sala de conferencias. Su móvil y su reloj fueron precintados. El portátil roto fue llevado por el señor Ortega como una bomba que había decidido convertirse en papeleo. Yo me senté en una mesa de la biblioteca con las manos cruzadas, sintiéndome extrañamente vacía. En las fantasías, la exposición se siente como un rayo. En realidad, se siente como si tu cuerpo siguiera preparándose para el golpe después de que la persona que lo iba a dar ya ha sido detenida. Alex se sentó frente a mí, susurrando. De verdad cambió su nota. Laura se sentó a su lado, pálida pero erguida. También cambió la mía, dijo. El comentario de entrega tardía. Yo sabía que lo había entregado a tiempo. Poco a poco, otros estudiantes comenzaron a revisar sus portales en sus móviles. Una nota cambiada aquí, un comentario alterado allá. No lo suficiente como para arruinar a todos. Solo lo suficiente para inclinar los cálculos del ranking, los premios, la percepción de los profesores. Clara no había hackeado a toda la clase a lo loco. Había curado la realidad. Eso era peor. Un cambio masivo grita fraude. Pequeños cambios susurran dudas en los lugares adecuados. Mi móvil vibró. Mamá, han llamado del despacho. ¿Estás bien? Miré fijamente el mensaje hasta que las letras se volvieron borrosas. En mi primera vida, el despacho la había llamado después de que me acusaran. Ella llegó ya asustada por su tono. Esta vez, ¿qué le habían dicho? ¿Irregularidad en un dispositivo? ¿Problema de notas? ¿Alumna testigo? Escribí. He encontrado pruebas de que alguien cambió las notas. Yo no lo he tocado. Por favor, ven si puedes. Ella respondió. Salgo del trabajo ahora. Luego, no firmes nada sin mí. Casi me reí y lloré a la vez. La primera línea de tiempo nos había hecho a ambas más rápidas. O quizá esta línea de tiempo le dio a mi madre la advertencia suficiente para convertirse en la mujer que siempre pudo haber sido, antes de que la vergüenza llenara la habitación. El director Robles me llamó a su despacho 20 minutos después. Mamá llegó 2 minutos más tarde, todavía con su uniforme de la clínica dental, con lluvia en el pelo, y los ojos lo suficientemente afilados como para cortar el cristal. No preguntó si yo había hecho algo.
Miró el portátil precintado, a los adultos. Y luego a mí. ¿Quién cambió la nota de mi hija? Otra interrupción del patrón. La pregunta partía de un punto donde mi inocencia ya estaba establecida. La reunión administrativa duró 3 horas. Y se sintió como ver una máquina desmontarse a sí misma sobre una mesa. El señor Ortega proyectó los registros en la sala de conferencias con las persianas bajadas. La señorita Morales se sentó junto a mi madre, no frente a ella, lo cual importó más de lo que nadie dijo. Clara se sentó en el extremo más alejado con sus padres, el doctor Ibáñez y la señora Ibáñez, ambos vestidos como personas que sabían cómo convertir una acusación en un inconveniente. La señora Ibáñez comenzó hablando de Clara de niña. Luego pasó. A Sofía puede haber malinterpretado lo que vio. Luego los sistemas de calificación fallan constantemente. Y después de que aparecieran los registros de entrada y de la tarjeta, el acceso no prueba la acción. El doctor Ibáñez dijo menos, pero cada frase llegó pulida. Necesitamos evitar daños a la reputación. Los estudiantes bajo presión académica hacen cosas extrañas. Mi hija no tiene historial de deshonestidad. Mi madre escuchó sin parpadear. Cuando el doctor Ibáñez sugirió que el estrés podría haberme hecho interpretar una actividad administrativa normal como maliciosa, ella se inclinó hacia adelante y dijo: «Una actividad administrativa normal bajó la nota de mi hija en 30 puntos y subió la de la suya en 15 antes de que empezaran las clases». El doctor Ibáñez la miró como si hubiera olvidado que los padres fuera de su rango de impuestos podían hacer aritmética. «No estoy diciendo eso». «Entonces diga lo que está diciendo», respondió mamá. Hermoso, brutal. Los ojos de Clara estaban rojos ahora, pero no lloraba. Parecía furiosa de que la sala tardara tanto en confundirse. El señor Ortega continuó. La credencial de administrador temporal había sido creada desde el ordenador desbloqueado de la señorita de la Fuente a las 4:18 p.m. del día anterior. Las imágenes de la cámara del pasillo mostraban a Clara entrando en la oficina de evaluación a las 4:16. Llevaba carteles del Club de Ciencias. Salió a las 4:21. Su tarjeta de monitora de tecnología abrió el carro de portátiles a las 7:38 de esa mañana. El carro, Lab 17, se conectó al libro de calificaciones a las 7:45. Las modificaciones de notas coincidían con la tabla de auditoría que todavía estaba abierta cuando lo encontré. A las 7:58. El portátil buscó instrucciones para borrar la sesión, pero se cerró sin cerrar sesión, probablemente porque otra estudiante entró en la habitación. Laura confirmó que entró a las 7:59. La evidencia no gritaba, se apilaba. La evidencia apilada es aterradora, porque cada pieza puede ser pequeña, pero juntas se convierten en una escalera sin ningún otro lugar a donde ir. El director Robles finalmente le preguntó a Clara: «¿Accediste al libro de calificaciones?» Clara miró a su madre. La mandíbula de su madre se tensó. Clara susurró: «Sofía me dijo que lo hiciera». La sala se quedó en silencio. No porque la acusación fuera fuerte, sino porque era tardía. Las mentiras tardías tienen un olor. «¿Cuándo?», preguntó el director Robles. Clara tragó saliva. «Ayer». Dijo que necesitaba ayuda para arreglar un error porque la señorita Morales no la escuchaba. Me dio la contraseña temporal. Casi admiré la forma de la mentira. Convertir mi necesidad en manipulación. Su acceso en ayuda reacia. La mano de mi madre encontró la mía debajo de la mesa. La señorita Morales dijo: «Sofía nunca me planteó una disputa de notas ayer». Clara espetó: «No oficialmente. Ella acorrala a la gente. Te hace sentir mal por ella». Ahí estaba. El viejo resentimiento de clase, disfrazado de testimonio. La chica pobre como chantajista emocional. La estudiante becada como arma de culpa. El director Robles se volvió hacia mí. En mi primera vida, ese giro me había aplastado. Esta vez, abrí mi bolso lentamente. Saqué mi agenda y la deslicé sobre la mesa. Ayer, después de clase, estuve en la biblioteca dando clases de matemáticas a los de segundo de la ESO, de 3:30 a 5.
La hoja de registro está online. Hay cámaras. No entré en la oficina de evaluación ni hablé con Clara a solas. El subdirector Herrero comprobó el registro de tutorías de la biblioteca y apareció en 1 minuto. Siguieron capturas de las cámaras. Ahí estaba yo a las 4:18, sentada junto a un chico de segundo, explicando fracciones con rotuladores de colores, mientras Clara supuestamente recibía una contraseña para mí en otro edificio. El rostro de Clara se endureció. Podrías habérmela dado antes. Entonces, ¿por qué esperaste hasta las 4:18 para crear la credencial desde el ordenador de la señorita de la Fuente? Preguntó el señor Ortega. No sonaba enfadado, sonaba cansado. Eso, de alguna manera, lo empeoró para ella. La señora Ibáñez dijo: «Mi hija no responderá a más preguntas sin representación legal». El director Robles asintió, pero la sala ya había respondido lo suficiente. La investigación continuaría formalmente. Pero la pregunta urgente, ¿hackeó Sofía las notas?, había muerto sobre la mesa. No sentí ningún triunfo todavía. Solo la vieja línea de tiempo aflojando su mano de mi garganta. Para el final de la semana, el daño completo estaba mapeado. Clara había cambiado 11 entradas de notas de 4 estudiantes y de sí misma, todas estratégicamente ligadas al ranking de la clase, la elegibilidad para la medalla de ciencias y la lista de preseleccionados para las prácticas de investigación del distrito. Había alterado 2 comentarios para hacer que las entregas tardías parecieran habituales. Había creado la credencial de administrador temporal después de ver a la señorita de la Fuente teclear su contraseña durante la configuración de una evaluación. Había elegido el carro, Lab 17, porque el fallo del trackpad hacía que los estudiantes lo evitaran, excepto, aparentemente, yo. En sus mensajes, recuperados de la copia de seguridad del reloj después de que sus padres dejaran de fingir que el dispositivo era sagrado, le había escrito a su madre: «Sofía siempre coge el roto. Cerrará la pestaña porque tiene miedo de romper las reglas. Luego decimos que estuvo dentro del libro de calificaciones». La respuesta de la señora Ibáñez: «No escribas la intención en los mensajes. Demasiado tarde». Esa línea se convirtió en el clavo en el ataúd y en el alivio cómico, dependiendo del grupo de chat de estudiantes que lo discutiera. Clara fue suspendida a la espera de una audiencia disciplinaria, retirada del liderazgo del Club de Ciencias y excluida de la lista de preseleccionados para las prácticas. Sus padres amenazaron con litigar. Luego se callaron después de que el consejo escolar se enterara de que un padre había estado aconsejando el encubrimiento por escrito. La señorita de la Fuente recibió una amonestación por dejar su ordenador desbloqueado. Aunque en privado, todos sabían que los adultos habían sido descuidados porque estudiantes como Clara los entrenaban para ver la pulcritud como un permiso. Mi nota original fue restaurada, también las de Alex, Laura y los demás. La señorita Morales se disculpó con la clase por la brecha de seguridad y conmigo en privado por la primera línea de tiempo. No sabía que había fallado. «Debería haber tenido mejores controles», dijo, «y debería haberme dado cuenta de los cambios de notas antes del día de la revisión». Quería decir: «Sí, deberías haberlo hecho», pero sus ojos estaban húmedos y mi ira estaba cansada. «Date cuenta del siguiente antes», dije. Ella asintió. «Lo haré. A los adultos les encanta prometer el futuro. Esta vez, porque los registros existían y la política cambió, casi le creí». La audiencia disciplinaria se celebró en la sala de juntas el lunes por la mañana, donde las paredes de cristal daban al patio, como si la transparencia fuera una característica arquitectónica en lugar de un desafío moral. Asistí con mamá, la señorita Morales, el señor Ortega, el director Robles, Clara, sus padres y un oficial de conducta digital del distrito. Él hacía preguntas con la persistencia amable de un dentista que encuentra una caries. Clara llevaba un suéter color crema en lugar de uniforme, probablemente para parecer menos una delegada y más la hija de alguien. Durante los primeros 10 minutos no dijo nada. Sus padres hablaron de presión, perfeccionismo, vulnerabilidades del sistema
Errores de adolescentes, daño desproporcionado. El oficial los dejó. Luego le preguntó a Clara si entendía que cambiar los registros de notas afectaba las oportunidades académicas de otros estudiantes. Ella miró a la mesa. No intentaba hacerles daño. El comentario de tardanza de Laura. La marca de ausencia de Alex. Mi 64. No intentar hacer daño es una frase extraña de personas que apuntaron con cuidado. El oficial preguntó por qué se había centrado tan dramáticamente en mi nota. Los ojos de Clara se desviaron hacia mí y se apartaron. Porque todo el mundo ya pensaba que Sofía era intensa con las notas. Si se quejaba, parecería cosa suya. Ahí estaba, la confesión real. No moral, sino táctica. No me había elegido porque fuera fácil de vencer. Me eligió porque la gente tenía una historia prefabricada sobre chicas como yo. Ambiciosas, ansiosas, demasiado agradecidas, demasiado hambrientas. Mi madre inspiró lentamente por la nariz. Puse una mano sobre la suya debajo de la mesa esta vez, invirtiendo el antiguo rescate. El oficial preguntó si su madre lo sabía. La señora Ibáñez dijo: no estaba al tanto de ninguna acción real. El señor Ortega abrió el registro de mensajes. ¿Lo cerró? Si te apunta a ti, di que Sofía te amenazó. No escribas la intención en los mensajes. El oficial miró a la señora Ibáñez durante un largo momento. Su conocimiento del tema será tratado por separado. Por primera vez en toda la mañana, la señora Ibáñez parecía menos cara y más asustada. Las consecuencias llegaron en lenguaje formal. Clara sería retirada de todos los puestos de liderazgo académico. Recibiría una larga suspensión. La infracción de conducta sería reportada a los comités de prácticas y premios. Completaría una reeducación en ética digital y permanecería en libertad condicional académica. La escuela auditaría todos los cambios de notas del semestre. La participación de los padres sería remitida al consejo. Mi expediente contendría una declaración escrita que me exculpaba y me identificaba como la alumna denunciante que preservó la evidencia. Pedí un cambio. No alumna denunciante, dije. Testigo. Me lo concedieron. Volver a clase después fue más extraño que la audiencia. La gente esperaba una vuelta de victoria o un colapso. Y no les di ninguna de las dos cosas porque mi cuerpo no tenía energía para el teatro. Me senté en el mismo escritorio en el aula 204. El carro de portátiles tenía nuevas cerraduras. El número 17 había desaparecido, tomado por informática para almacenamiento forense, o, como dijo Alex, retirado después de chivarse con éxito. Alguien había pegado una nota adhesiva en mi escritorio que decía la reina del portátil roto. La miré fijamente y luego me reí. No porque fuera amable, porque era lo suficientemente ridículo como para desactivarse a sí mismo. Laura se sentó a mi lado. Debería haber dicho algo antes, susurró, sobre ver a Clara antes de clase. Abrí mi cuaderno. Lo dijiste cuando importaba. Tenía miedo. Yo también. Eso fue todo. La amistad a veces no comienza con calidez, sino con dos personas admitiendo que la misma habitación les asustaba. La señorita Morales comenzó la lección con la inhibición enzimática, lo que se sintió demente y reconfortante a la vez. La vida realmente pasa del fraude académico a los inhibidores competitivos sin preguntar si tu sistema nervioso se ha puesto al día. A mitad de la clase, el director Robles llamó a la puerta y me pidió que saliera. Se me encogió el estómago, el viejo miedo corriendo por delante de los hechos, pero en el pasillo me entregó un sobre. Dentro había una carta confirmando mi nota restaurada, mi recalculo del ranking y mi elegibilidad para las prácticas de investigación del distrito. El plazo de solicitud se ha ampliado para los estudiantes afectados, dijo. Deberías presentarte. En mi primera vida, esas prácticas se habían convertido en el símbolo de todo lo robado. En esta vida, sosteniendo la carta de prórroga, me di cuenta de que no las quería, porque Clara las hubiera perdido. Las quería porque el trabajo era mío. Gracias, dije. El director Robles dudó. Sofía, lamento que el sistema te pusiera en una posición en la que tuvieras que protegerte con tanto cuidado.
Fue una disculpa mejor de lo que esperaba. Doblé la carta una vez. Haga que el sistema sea lo suficientemente cuidadoso como para que el próximo estudiante no tenga que serlo. Ella asintió. Esa frase apareció más tarde, ligeramente saneada, en una nueva política de integridad digital. La reconocí de todos modos. La entrevista para las prácticas tuvo lugar 3 semanas después, en un laboratorio universitario. Olía a etanol, café y posibilidad. Esperaba sentirme perseguida. Pero en cambio, me sentí extrañamente tranquila. El panel me preguntó sobre la resiliencia, la integridad académica y cómo manejaba datos inesperados. Casi me reí con la última pregunta. Los datos inesperados no deben ser eliminados porque incomoden, dije. Deben ser preservados, comprobados e interpretados antes de que alguien construya una conclusión basada en la conveniencia. El investigador principal sonrió. Hablado como alguien que ha manejado resultados complicados. Sí, dije. No les conté toda la historia. No porque estuviera avergonzada, porque no todas las heridas necesitan ser puestas sobre una mesa para demostrar que sanaron correctamente. Conseguí las prácticas. Laura consiguió un puesto de ayudante de laboratorio después de que sus comentarios de proyecto corregidos la movieran a la lista de preseleccionados. Alex comenzó una campaña de broma para hacer del carro, Lab 17 la mascota del instituto. Clara se transfirió a final de trimestre a un programa acelerado en línea, que las familias ricas usan como otras personas usan las tiritas, para cubrir el daño sin mostrar el corte. Los rumores decían que culpaba al agotamiento. Los rumores decían que su madre culpaba al instituto. Los rumores decían que ahora estaba estudiando ciberseguridad. Lo que hizo reír nerviosamente a todo el mundo. No la seguí. Eso me sorprendió. En la primera vida, Clara había vivido gratis en mi cabeza durante años. Cada logro suyo era un robo repetido. En esta, después de la audiencia, se encogió. No inofensiva. No perdonada. Solo más pequeña que el sistema que había explotado y la prueba que la detuvo. El portátil roto se convirtió en leyenda por un tiempo. Luego, se desvaneció en la mitología del instituto. Reemplazado por una pelea en la cafetería, la cabeza de una mascota robada y el desastroso proyecto de química de alguien que involucraba tinte azul. Así es como funcionan los institutos. Metabolizan el escándalo rápidamente. Las personas marcadas por él, no. Todavía reviso las pestañas antes de iniciar sesión. Todavía fotografío pantallas importantes. Todavía siento que se me acelera el pulso cuando un profesor dice revisión de notas. Pero cada vez, el miedo tenía un lugar a donde ir, hacia el procedimiento, hacia los registros, hacia elecciones que mantenían mis manos limpias. Años más tarde, me convertí en oficial de integridad de datos para un instituto de investigación médica. Suena aburrido hasta que entiendes que lo aburrido es donde se protegen las vidas antes de que ocurran los titulares. Revisaba rastros de auditoría, registros de acceso, cambios inexplicables, marcas de tiempo sospechosas. Enseñaba a los jóvenes investigadores que ningún resultado debe ser corregido silenciosamente porque parezca inconveniente, y que ningún sistema debe depender de que todos sean demasiado educados para comprobar. En la pared junto a mi escritorio guardaba una pequeña pegatina enmarcada, despegada de un viejo portátil del instituto. Trackpad defectuoso. Usar ratón. La gente pensaba que era una broma interna. Lo era, pero con un fantasma. Una tarde, una becaria vino a mí, pálida y temblando, porque había abierto un archivo de análisis compartido y había encontrado categorías de pacientes alteradas desde la noche anterior. Lo cerré, dijo, y luego rompió a llorar. Me dolió el corazón por ella, porque conocía el terror de pensar que un solo clic lo había arruinado todo. ¿Guardaste después de cerrar? Pregunté suavemente. Ella negó con la cabeza. ¿Hiciste capturas de pantalla? Una. Bien. Entonces empezamos por ahí. Sacamos copias de seguridad, registros, historial de versiones. El error fue rastreado hasta un investigador senior apurado por cumplir con el plazo de una beca. La becaria fue exculpada antes de que el rumor supiera su nombre. Después, me preguntó por qué la había creído tan rápido. Pensé en el aula,
204. El portátil zumbando. El mensaje de Clara, preguntando si lo había cerrado. La vida en la que lo hice. Y la vida en la que no. Porque los sistemas deben verificar antes de que las personas acusen, dije. Y porque las personas asustadas todavía pueden estar diciendo la verdad. Ella asintió como si le hubiera entregado algo más pesado que un consejo. Visité mi antiguo instituto una vez para un día de mentoría STEM. El aula 204 tenía escritorios nuevos, pantallas nuevas y ningún carro de portátiles. Todo se gestionaba en la nube ahora, aunque el señor Ortega, todavía allí y más canoso, me dijo con un suspiro que los sistemas en la nube simplemente encontraban formas más modernas de estropearse. Estábamos de pie cerca del fondo de la sala mientras los de cuarto de la ESO se preparaban para un taller de programación. «Sabes», dijo, «después de ese incidente, cambiamos las alertas de auditoría en todo el distrito. Bien, causaste mucho papeleo. También bien», se rió. Luego señaló un póster cerca de la pizarra. «Antes de iniciar sesión, revisa la pantalla. Informa de sesiones abiertas. No cierres la evidencia». Mis propias palabras no estaban en él. Pero mi segunda vida sí. Una chica en la primera fila se quejó. «¿Por qué tenemos que escuchar el aburrido discurso de seguridad otra vez?». El señor Ortega respondió. «Porque los aburridos discursos de seguridad son la razón por la que las emocionantes audiencias disciplinarias le ocurren a otra gente». Sonreí. La chica puso los ojos en blanco, pero escuchó. Suficiente. Al salir, pasé por el almacén donde solía estar el carro de portátiles. Por un momento, vi el número 17 en el estante de abajo, la bisagra rota esperando, la trampa brillando silenciosamente detrás de la pantalla. Pensé en la versión antigua de mí, extendiendo la mano para cerrar la pestaña. Porque la privacidad, la cortesía y el miedo se habían trenzado en una cuerda alrededor de su muñeca. Ya no la odiaba por ello. Había estado tratando de hacer lo correcto con reglas escritas por personas que nunca imaginaron que la bondad podría usarse en su contra. Quería decirle que lo correcto no siempre era cerrar lo que no se suponía que debías ver. A veces, lo correcto era dejar la pestaña fea abierta hasta que llegaran las personas adecuadas para presenciarla. Afuera, la lluvia comenzó a caer sobre el pavimento, suave y constante. Mi móvil vibró con un mensaje de mamá. «¿Fue bien la mentoría? Además, no te olvides de la cena», respondí. «Fue bien». Revisé cada pantalla. Me envió un emoji riendo, luego un corazón. Me quedé bajo el toldo y dejé que la lluvia oliera a un comienzo en lugar de a un final. En esta vida, elegí el portátil roto. En esta vida, nunca cerré la pestaña. En esta vida, la pantalla que estaba destinada a acusarme permaneció abierta el tiempo suficiente para decir la verdad.